At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. 1, 2, 3, 4. Hola corresendas, soy Héctor García Rodríguez, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. Y en los episodios especiales como este hablamos de la actualidad de las carreras de montaña, poniendo los números en su contexto, o en este caso los proyectos de montaña, intentando poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, States of Elevation. ¿Qué es este nuevo proyecto de Kilian Jornet? Venga, sin más dilación, vamos al turrón. The States of Elevation, el último proyecto, según grabo esto, recién iniciado de Kilian Jornet en la montaña. States of Elevation. Vamos a hablar de qué es, de dónde nace el origen de este proyecto, qué relación tiene con otros dos proyectos anteriores y, vamos a decirlo así, otros dos experimentos caseros anteriores. O sea, tendríamos como antecedentes dos, entre comillas, pequeños experimentos de Kilian, después dos grandes, más pequeños proyectos de montaña, y eso, como digo, esos 4 aventurillas o aventuras, pues servirían de antecedente y lo vamos a analizar y contrastar qué similitudes, qué diferencias hay entre una cosa y otra. Y por último, el cuarto punto será qué posibles resultados e implicaciones de esos resultados podría tener este último proyecto. Repito el guión. ¿Qué es States of Elevation? ¿Cuál es su origen? ¿Qué relación tiene con anteriores proyectos? ¿Qué posibles resultados pueda arrojar? ¿Y qué implicaciones tienen esos resultados? Bueno, de esto es de lo que vamos a ir hablando. Vale, entonces, ¿qué es States of Elevation? En principio, luego lo vamos a matizar, sería escalar los 67 picos de más de 14.000 pies, que para ser exactos son 4.267 metros sobre el nivel del mar, o sea, todos los picos, que son 67, siendo estrictos, picos que superen los 4.200 y pico metros sobre el nivel del mar, de Estados Unidos los pretende escalar. Siendo estrictos, nuevamente, hay que decir que sí que habría más picos de esa altitud en los Estados Unidos, pero ya en Alaska. No sé si los volcanes de Hawái, no sé qué altura alcanzan. Entonces se les suele llamar a estos picos los 14.000 de los Lower 48. Y Lower 48 serían los estados de abajo, queriendo decir no Alaska, que estaría arriba, al norte, y no el estado insular, que es el de Hawái. Bueno, entonces, en los Estados Unidos que tienen fronteras, comparten entre sí, claro, porque Alaska estaría separado de esos otros estados que sí que comparten frontera, estaría separado por Canadá, o Hawái estaría separado por el océano. Entonces, en los estados que comparten frontera, juntando todos los 14.000, es decir, picos que superan los 4.267 metros sobre el nivel del mar, saldrían 67. La idea es escalar esos 67 picos, desplazándose a pie en las montañas, cuando esté en las aristas o en las sierras, se va a desplazar a pie a la mayor velocidad posible, y para conectar los varios sistemas montañosos o las varias líneas o cordales o rutas de montaña que vaya haciendo, pues para conectar tanto sistemas montañosos como rutas de montaña, pues utilizará la bicicleta. Entiendo también que a la mayor velocidad posible. Y también descansando el mínimo tiempo necesario. La secuencia será, grosso modo, empezar por Colorado, seguir por California y terminar en Washington. Y digo grosso modo porque, claro, dentro de Colorado hay varias aristas o cordales o sierras. Dentro de California, pues hay también subsistemas. Y en Washington creo que solo hay una cima, y entiendo que entonces solo una ruta. Pero bueno, entonces la secuencia exacta, concreta, no la conozco, pero sí ha dicho Kilian que pretende seguir la línea más lógica. Pero el grueso sí será
que de hecho ya está iniciada la actividad, la mega actividad, empezar en las montañas de Colorado, o los 4000 de Colorado, después pasar a California y después terminar en Washington. Hay que decir que esos rangos, eso se dice en inglés, esas cordales o sierras o subsistemas de Colorado están separados por carretera unos 1.200 kilómetros de los de California, y los de California están separados unos 1.500 kilómetros respecto de los de Washington. En fin, plantarse en el estado de Colorado, subir todas las montañas que hay allí y los picos que superen los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por redondear, coger la bici y viajar hasta California por carretera, o quizá por pistas forestales también, porque creo que también se ha llevado ruedas de gravel. ¿Vale? Y en California, pues hacer también todos los picos que superen los 4.000 metros sobre el nivel del mar que hay allí, y de allí coger la bicicleta y plantarse en Washington para terminar. Esta es la esencia. Claro, luego hay que decir también que es posible que no pueda hacer los 67 porque algunos, si no me equivoco, caen dentro de propiedades privadas. Entonces, nos imagino que Kilian, conociéndole no personalmente, pero bueno, a través de su historia, todo lo que hace, cómo lo hace, pues esto ya lo tendrá previsto. Entonces, si no va a poder pasar, pues lógicamente pues, omitirá esos picos del proyecto. Pero siendo estrictos serían 67. Ya digo que como algunos caen dentro de propiedades privadas, no sé si los podrá hacer. Lo que sí sabemos es que empieza en Colorado, pasa por California y termina en Washington. ¿Vale? Eso es el proyecto. Y quizá para llevarlo a una escala más comprensible, al menos si vives en Península Ibérica y o has corrido o has hecho actividades de montaña por aquí, una manera de aterrizar el proyecto sería la siguiente. Imagina que corres Ultra Pirineo. En Pirineos, claro. Luego corres la Ultra de Canfranc, también en Pirineos. Vale, tomas la bici y te vas a los Picos de Europa. Y allí corres Cainejo y después corres Travesera. Bien, tomas la bici de nuevo y te vas hasta la Sierra de Peñalara para correr el Trail de Peñalara. Y teniendo en cuenta que Pirineos está separado de Picos de Europa, imaginemos, 3 veces más de lo que lo está ahora, o incluso 4 veces más de lo que lo está ahora, y Picos de Europa está separado de Sierra de Peñalara 3 o 4 veces la distancia real por carretera que existe. Repito, corres en Pirineos, Ultra Pirineo y Ultra Canfranc, tomas la bici y te vas hasta los Picos de Europa, pero que en realidad sería 3 veces esa distancia para correr Picos de Europa, Cainejo y Travesera. Tomas la bici de nuevo y te vas hasta la Sierra de Peñalara, que en realidad sería 3-4 veces esa distancia, y corres el Trail de Peñalara. Y te quedas tan ancho. Eso sería el proyecto. ¿Cuál es el origen de este proyecto? Pues para empezar, y luego los analizaremos con algo de detalle, ya en 2023 hizo Rediscovering Pyrenees, o sea, redescubriendo Pirineos, hizo ese proyecto en los Pirineos, Kilian Jornet, y el año 2024 hizo Alpine Connections, o sea, conexiones alpinas en los Alpes. Entonces esos serían sus primeros proyectos de esta línea o en esta línea. Serían los antecedentes. Después tenemos que ha corrido Western States en los Estados Unidos y parece ser, esta es entre comillas la versión oficial, que se quedó con las ganas de explorar los Estados Unidos más a fondo. Y entonces lanzó una encuesta a través de redes sociales y obtuvo múltiples respuestas, pero las que seleccionó son las de Megan Hicks, Dani Moreno y Lachlan Morton. Megan Hicks trabaja para Ironfar, que es un medio de comunicación sobre ultras de montaña. Dani Moreno pues corre para Adidas T-Rex, recientemente y desafortunadamente hizo DNF en CCC.
pero tiene 2 tops 10 en OCC, por ejemplo. Bueno, y Lachlan Morton es ciclista, tanto de carretera como de gravel, y si no me equivoco, es miembro del equipo World Tour Education First. Vale, entonces Megan Hicks le dijo, ¿por qué no haces la Nolan's 14? Que luego describimos en qué consiste esta ruta, pero sería una ruta en las montañas de Colorado. Dani Moreno le dijo, ¿por qué no te vienes a la Sierra? O sea, Sierra Nevada, que son las montañas de California. Y Lachlan Morton le dijo, ¿por qué no recorres los estados del oeste? Los estados del oeste de los Estados Unidos, en bicicleta. Y Kilian, así lo ha planteado, lo ha presentado en redes sociales, pues decidió juntar esas 3 propuestas. Aunque, y esto es especulativo, yo creo que ya cuando estuvo en Western States ya sabía que lo iba a hacer. Con lo cual esa encuesta que lanzó por redes sociales era pues una pantomima. Yo creo haber visto una entrevista, no recuerdo para qué medio, quizá para Iron Far también, una entrevista post-Western States donde, o sea, esto sí lo he visto, llevaba una camiseta de color como naranja, algo así, de algodón y de la marca Normal, lógicamente. Me estoy refiriendo a Kilian Jornet, termina la Western States y lo entrevistan para hablar sobre la carrera. Y lo hacen con esta camiseta naranja, con una gorra, no sé si blanca, de Normal y bajo un árbol. No me preguntéis qué especie de árbol, no lo logro reconocer, pero bajo un árbol. Y allí pues dice, bueno, pues yo creo que el fueling, o sea, la alimentación durante carrera fue bien, el cooling, o sea, la mitigación del calor en carrera fue bien, lo que me falló fue el pacing, ¿no? Porque se me escaparon Caleb y Chris y no supe reaccionar a tiempo. Bueno, comentan la carrera. La cuestión, posteriormente, y cuando ya se anunció el proyecto States of Elevation, vi un clip donde decía, mi proyecto va a ser seguir la línea más lógica para conectar los 14.000, o sea, en pies, o los 4.000 de los Lower 48, lo que decíamos antes, ¿no? Los estados que comparten frontera de los Estados Unidos. Bueno, y cuando está presentando ese proyecto en ese clip de vídeo, está bajo ese mismo árbol que hemos dicho antes, con esa misma camiseta naranja y con esa misma gorra blanca. Y entrevistado por una persona con acento estadounidense. O sea, que es posible que ya estuviese hablando del proyecto cuando estaba corriendo o justo después de correr Western States. Por lo tanto, como digo, toda esa encuesta y la selección de las respuestas o las propuestas que le hicieron en realidad sería, como digo, un teatrillo, porque ya estaba diseñado el proyecto de antemano, si es cierto lo que he creído ver. O sea, la entrevista sí es real. Y luego ese otro clip, yo juraría que sí, luego lo he tratado de encontrar y no he logrado. Pero eso que realmente ya estaba presentando, entonces entiendo que aquellos periodistas que le entrevistasen en aquel momento, pues les diría, oye, esto no lo presentes, no lo publiques hasta que yo haga el comunicado oficial de que inicio este proyecto o que tengo intención de hacer este proyecto, porque se ha iniciado ahora. Bueno, en fin, entonces, oficialmente, después de haber estado corriendo Western States, se quedó prendado de los Estados Unidos y con ganas de seguir explorándolos. Lanzó una encuesta por redes sociales y personas destacadas del mundillo, vamos a decirlo así, el outdoor o el correr en montaña, pues le hicieron 3 propuestas y él, como supuestamente no se decidía por ninguna de ellas, pues decidió hacerlas todas, ¿no? Y juntarlo todo en un solo proyecto que es el States of Elevation. Pero, y esto es mi especulación, esto no es oficial, creo haber visto, ya digo, como complemento a esa entrevista que le hicieron post-carrera, post-Western States, ya ese anuncio anticipado del proyecto, que entiendo que estuvo embargado ese clip de vídeo hasta la fecha del lanzamiento oficial. Eso, y la verdad, de nuevo, conociendo, no personalmente, pero por las cosas que hace y cómo las hace, conociendo a Kilian, pues yo creo que sí que ya lo podría tener bastante diseñado, bastante pensado. Y sí, luego vamos a referirnos a guías de montaña que lo ayudaron tanto en su primer proyecto en los Pirineos como el segundo, el del año pasado, en Alpes.
Y esto también va a reforzar la idea de que es una persona muy calculadora, muy metódica, muy minuciosa. Por lo tanto, pues eso, que lo haya pensado, concebido a través o a partir de las propuestas que le haga gente, entre comillas, random, no me encaja. O sea, me encaja más esto que os digo de que en realidad ya lo tenía decidido cuando estuvo corriendo Western States. ¿Cómo se relaciona States of Elevation con anteriores proyectos? Tenemos el Rediscovering Pyrenees, o sea, redescubriendo Pirineos, y tenemos Conexiones Alpinas o Alpine Connections, esos dos, pero también tenemos dos experimentos caseros, podemos denominarlos así, que son cuando estaba estudiando en Font-Romeu, el equivalente a Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cuando estaba en la universidad, en sus años universitarios, se le ocurrió el experimento de no comer, dejar de comer o de, digamos, hacer un ayuno prolongado manteniendo tanto su vida normal como su régimen de entrenamiento. Su vida normal pues era ir a clases, no sé si por la mañana, del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y por las tardes, pues salir a entrenar, pues con la bicicleta, a correr por Pirineos, esto. Vale, pues, o a escalar, yo qué sé. Pues siguió con ese régimen de vida y de entrenamiento, pero ayunando por completo, 100%. O sea, solo bebiendo agua. Y creo que aguantó, no sé si 4 días, que además terminó desmayado. Pero su compañero de piso pues ya estaba avisado tanto de que, oye, aunque te lo pida, aunque te lo ruegue, no me des nada de comer. Pero bueno, sí que estate pendiente de mí. Y sí que creo que antes de caer desmayado ya había avisado a su compañero, oye, venme a buscar a no sé dónde. Creo que era una estación de esquí. Pero no sé si estaba fuera de temporada, es decir, no sé si había nieve. Bueno, la cosa es que aguantó, pues no sé si 3 o 4 días. Dijo que podía mantener el endurance, la zona 2 si queréis, pero que había perdido la potencia. O sea, no podía sprintar o no podía saltar. O ejercer fuerza rápido, ¿no? Que eso es la potencia. Bueno, ya tiene ese experimento por un lado. Luego, cuando ya estaba viviendo en Noruega, hizo, que además hay un documental que es muy chulo, podéis buscarlo, era A Long Day Out, o sea, un largo día fuera, cuando todavía eso, corría para Salomon, pero ya vivía en Noruega. Bueno, pues hizo este documental que lo que muestra es otro de sus experimentos caseros, ¿no? Pues lo ha hecho en condiciones de seguridad, que en este caso fue cuánto aguantaba de actividad non-stop más que pequeñas microsiestas. O sea, cuánto aguantaba sin dormir, y aguantaba no solo físicamente, sino especialmente de forma o desde el punto de vista cognitivo, porque aunque no son muy altas las montañas de Noruega, pero sí que son muy técnicas, ¿no? Muy agrestes, muy salvajes. Entonces lo que fue conectando crestas o aristas sin parar, non-stop, saliendo desde casa, y su objetivo era ver cuánto aguanto, eso, simplemente haciendo microsiestas. Y por lo demás, sin parar, o quizá acercarme a algún núcleo urbano, comprar algo de comer y continuar. Y pues también, no sé si fueron eso, también unos 3 días, cosas así. Y cuando ya vio que, además de que la meteo se estaba poniendo fea, estaba perdiendo reflejos o toma de decisión o capacidad de juicio, o capacidad cognitiva en definitiva, o habilidades cognitivas, mejor dicho, pues ahí es cuando llamó a Emily y lo vino a buscar y terminó el proyecto ahí. Entonces tenemos una primera probatina un primer test casero de no comer, y aguantó pues unos 3 o 4 días, pese a seguir en movimiento. Tenemos otro experimento de apenas dormir, echar nada, en cosa de 3 días o algo así, pues 2 microsiestas de 3 minutos o 3 microsiestas de 3 minutos. Y eso ya aguantó eso unos 3 días con cierta lucidez, y sabiendo eso, pues se motivó en 2023 a hacer el Redescubriendo Pirineos, y después de eso, sabiendo que eso era posible, se motivó o se decidió a hacer Conexiones Alpinas el año pasado, 2024. Para mí, Redescubriendo Pirineos tuvo un componente físico y tuvo un componente de principiante, de entrada en lo desconocido.
Y Alpine Connections fue una confirmación, supuso una mejora desde el punto de vista físico, pero en este caso la exigencia o la gran demanda fue técnica. En Redescubriendo Pirineos terminó subiendo 177 3000, que no son todos, creo que son unos 200, los 3000, es decir, picos de más de 3000 metros sobre el nivel del mar que hay en Pirineos. Subió 177 en 8 días, con una actividad promedio de 19 horas al día. Eso también, correr por la montaña, correr, caminar, trepar por la montaña, bicicleta para conectar las distintas aristas o subsistemas montañosos. 19 horas de actividad al día en promedio y 3 horas al día de sueño en promedio, en esos 8 días para subir 177 3000. Yo creo que eso fue su ensayo general. Y sabemos que ahí sí perdió peso y terminó reventado, y esto son palabras textuales suyas, ¿no? Estoy reventado. Y hay un vídeo y eso llevándose la mano a la frente y en fin, es evidente que sí que estaba afrontando una fatiga extrema o eso, con un cansancio, que estaba exhausto. Vale. Alpine Connections ahí logró no perder peso, o sea que desde el punto de vista físico creo que lo gestionó mejor, o más concretamente diríamos metabólico. Ahí fueron 17 horas en promedio de actividad, 5 horas en promedio de sueño al día, o sea 17 horas al día en movimiento en promedio, 5 horas al día de sueño en promedio, y para un total de 19 días subiendo, ahora sí que sí, los 82 4000 que hay en Alpes. Ahí sí que sí, son todos. Que es verdad que su plan era hacerlo en 12 días y lo habría logrado de no ser por desprendimientos de roca, desprendimientos de hielo y por tormentas. O sea, por resumir, por mala meteo le obligó a veces buscar rutas alternativas y además eso ad hoc, es decir, improvisando, o sea, según lo que te vas encontrando en el terreno, teniendo que diseñar momento a momento la ruta, porque no hay hielo donde esperabas que hubiera hielo, porque la nieve está no sé cómo cuando esperabas que estuviera no sé cuál, porque ha habido un desprendimiento de rocas y los agarres o el trazado que pretendías seguir pues es impracticable, eso, o que hay una tormenta fortísima, debes alejarte del material metálico, eso lo debes dejar en cualquier sitio y tú te debes resguardar y tienes que esperar no se sabe cuántas horas. Bueno, por todas estas avatares o todas estas incidencias terminó en 19 días, no los 12 previstos. Entonces, y luego claro, hay que decir que Pirineos es todo correr, caminar, trepar, destrepar. Quizá en algún punto sí que tuvo que usar cuerda, pero los menos. Y en Alpes sí que bastantes de las actividades implicaron pues escalada al máximo nivel. Es decir, con un compañero de cordada, los dos con arnés, seguramente el compañero con pies de gato, zapatos de escalar, ¿no? Climbing shoes. Aunque creo que él siempre llevó las Tomir, pero bueno. Vamos, escalada pura y dura. Casco también por si te cae una roca encima. Luego también algunos pasos, pues eso, de piolet, crampones e ir encordado con otra persona. O sea, sería, digamos, escalada en roca y escalada alpina. No sé si son los términos correctos, pero vamos. Todas las técnicas de progresión, habidas y por haber, de alta montaña, pues son las que tuvo que emplear en conexiones alpinas, en Alpine Connections. Entonces ahí no solo fue físico, sino fue técnico. Fue técnico. Y luego también, no sé si decir emocional, ¿no? Porque hay que tener mucha sangre fría para resguardarte y esperar a que pase la tormenta, que no sabes cuánto va a durar y quizás estás ahí plantado como tonto 4 horas. Así pues, en mi opinión humilde, yo creo que Pirineos fue el ensayo general y salió medio bien, aunque es verdad que terminó exhausto y habiendo perdido peso. Y conexiones alpinas, desde el punto de vista energético, fue perfecto. Desde el punto de vista técnico, pues componente técnico altísimo. O sea, tuve que usar todas las técnicas de progresión de montaña y todos los materiales correspondientes y compañeros
cuando correspondiese. Y ahí eso, también creo que gestionó mejor horas de actividad, horas de sueño, alto componente técnico y salió muy bien también. Y luego, bueno, eso, y también alto componente psicológico, emocional, pues de gestionar las dificultades o los imprevistos. States of Elevation sería juntar todo eso que ha aprendido, de que puede estar sin comer X tiempo, de que puede estar sin dormir o con microsiestas tanto tiempo, de que puede estar en movimiento en promedio 19 horas al día y solo durmiendo 3, aunque le va mejor 17 horas al día y durmiendo 5. Todo lo técnico. Bueno, luego también, claro, en Conexiones Alpinas también hubo mucho componente, vamos a decir, creativo en el sentido de diseñar las líneas. Esto que decíamos antes de la línea lógica. O sea, ese fue también otro gran reto, ¿no? Aparte de lo técnico, aparte de la gestión de las incidencias, de los imprevistos, de la mala meteo, de las malas condiciones del terreno, Alpine Connections también fue un gran reto de orientación, de navegación, bueno, de diseño de la ruta. Pensar cómo conectarlo todo de manera lógica, porque parece ser que, salvo algunos picos satélites, es decir, aislados, al final, entre Mont Blanc, Monte Rosa y 3-4 subsistemas que hay en Alpes, sobre el papel se puede conectar todas las cimas con una línea por acá, otra línea por acá, otra línea por acá. Por resumir, son algunas más. Y luego es verdad que esos rodeos que te exigen esos picos aislados, pero exceptuando esos picos aislados parece que todo está conectado. Entonces sobre la mapa o en tu cabeza dices, pues se podría conectar todo. Claro, luego hay que tener las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas que solo Kilian tiene. Y creo que States of Elevation, a juzgar por ejemplo, lo que se ve en el documental de la Nolans 14 que acaba de hacer el récord François Dain, que por cierto también ha hecho DNF en UTMB, bueno, pero antes de ese UTMB hizo el proyecto este de los Nolans 14, que son 14 4000 en Colorado, bueno, pues en 35 horas y media, un poquito más. Pues a juzgar por el documental, que lo podéis buscar en el canal de YouTube de François Dain, pues cero tecnicidad. O sea, es caminar, incluso correr y quizá en algún momento apoyar la mano. Pero vamos, que son senderos muy limpios y luego cuando ya estás en las cumbres, pues son zonas de bloques. Pero que no hay que escalar ni hay que usar material de escalada. Entonces creo que States of Elevation no va a tener el componente técnico de Alpine Connections, sí va a tener también el componente este de diseñar la ruta y luego va a tener el componente físico que fue, creo, lo que marcó el de los Pirineos. Posibles resultados y posibles implicaciones. Vamos a hacer un juego con los números. Si tomamos como referencia el récord de François Dain en la Nolans 14, de 35 horas 33 minutos, hemos dicho que la Nolans 14 pues es conectar en un solo push 14 4000 de cierta cordillera o cierta sierra de Colorado. Pues esos son 14 picos, pues si hacemos la extrapolación directa, 67 picos, que ya hemos dicho antes que quizá no llegan a ser 67, pero bueno, serían 140 horas. Luego, si entendemos que va a necesitar unos 3.000 kilómetros, cubrir unos 3.000 kilómetros en bicicleta, ya hemos dicho antes que las montañas de Colorado están muy separadas de las de California y estas muy separadas de las de Washington. Bueno, pues a una media de 30 kilómetros por hora, que ya sé que es muy optimista, pero bueno, que entiendo que será mayoritariamente llano esos kilómetros. O sea, sí que estamos conectando sistemas montañosos, pero entre unos y otros hay llanura. Si no me equivoco, esto es lo que caracteriza a las montañas de Estados Unidos. No es como Alpes, que es todo muy, muy, muy montañoso. Aquí es una llanura y de repente se alza, ¡plum!, todo un sistema montañoso. Bueno, pues eso serían 100 horas. 140 horas por un lado, 100 horas por otro lado. Luego, si logra mantener ese régimen de Alpine Connections de 17 horas al día de actividad en promedio y 5 horas al día de sueño en promedio, eso arrojaría un total de 14 días para completar el reto.
tendré que comerme mis palabras seguramente, porque claro, estamos extrapolando el ritmo de un récord en 14 picos a 67 picos y le estamos añadiendo bicicleta y encima a un ritmo promedio que no está nada mal de 30 km por hora. Esto en las jornadas, entre comillas, de descanso entre actividades de montaña. Bueno, si alguien puede lograr esto, si alguien puede hacer una marcianada así, lógicamente es Kilian Jornet y no otro. Por cierto, si siguiese este ritmo, es posible que batiese el récord de François Daen de la Nolans 14 dentro del proyecto States of Elevation, que de nuevo suena una locura, pero es que si no me equivoco, ya batió el récord del Spaghetti Tour, que es conectar todos los picos del Monte Rosa, si no me equivoco, lo batió dentro del proyecto Alpine Connections, del que había antes. O sea, es una actividad que al común de los mortales le toma 3 días y él la hizo del tirón, pues no sé si en 14 horas. Y bueno, sí, esto sería. Luego también más implicaciones. Resulta que recientemente hay una sentencia que, como ha sido recurrida, no sé si en qué quedará, pero de un corredor que ha hecho un FKT, o sea, Fastest Known Time, al Grand Teton, no sé si se pronuncia así, pues también una montaña también de 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar en los Estados Unidos. No he buscado los detalles, pero bueno, pues una alta montaña, subir y bajar desde el parking, algo así, desde algún punto significativo. Pues es un récord que, mira, por ejemplo, hace años lo tuvo el propio Kilian Jornet, luego se lo arrebató a un corredor, pues imagino, americano, y ha habido un nuevo intento con nuevo récord, pero ¿qué ha ocurrido? Que se vio en el Strava de este tercer corredor, Recordman, se ve en su Strava, incluso él lo explicó abiertamente, que para subir hizo todas las zetas, todos los zigzags del sendero, pero para bajar se recortó un par de zigzags y bajó recto, por lo que parece ser que se llamaba el antiguo camino de los escaladores. Bueno, pues como se jactó de ello porque lo consideró clave para lograr el récord y fue público, pues alguien se dio cuenta de que eso es una ilegalidad. Parece ser que en los Estados Unidos están muy sensibles con la cuestión del cuidado de los parques nacionales. En este caso no solo es que haya cometido, digamos, un atentado ambiental, porque ha pisado una zona que supuestamente estaba en revegetación, o sea que se estaba regenerando la vegetación y por lo tanto no se puede pisar, y además estaba también indicado así con carteles. Entonces tiene impacto ambiental, pero aparte, claro, si has ganado algo, aunque solo sea popularidad o un contrato con algún sponsor, qué sé yo, a través de este récord, claro, si se anula el récord porque no has seguido la ruta oficial, pues también esto tiene consecuencias, no sé si decir, deportivas. O sea, tiene consecuencias ambientales legales y deportivas legales. Porque ni puedes validar o confirmar tu récord, ni es legal pisar terreno acotado y que está en regeneración de la vegetación. Entonces, la sentencia se ha puesto. Lo que pasa es que con su defensa pues han recurrido y no sabemos en qué quedará. Entonces, claro, no sé yo si Kilian dispone, digamos, de ese lienzo en blanco como si disponía en Pirineos o en Alpes. Esto de seguir la ruta lógica, la ruta más lógica. Dices, ya, pero igual te estás metiendo en una zona que no es practicable, o que no es caminable, no sé si decirlo así. Y hay que decir que en el Boulder Boys podcast, que estos son varios corredores de Boulder, Colorado, que se sientan en el jardín de uno de ellos, encienden la grabadora y charlan durante una hora y media de lo que se les ocurre, que tiene que ver con correr de montaña, porque de hecho alguno de ellos está en la CCC, yo creo. Bueno, pues los Boulder Boys, comentaba uno de ellos en un reciente podcast que tiene un amigo en Coros, la marca de relojes Coros, que es la que patrocina a Kilian. Y Kilian ya había mandado el boceto, el proyecto a la gente de Coros. Y entonces respondió este tío de Coros: vas a terminar arrestado por la policía. O sea, que esto que estamos diciendo de pisar donde no debes,
quizás es más serio de lo que parece, quiero decir. Vale, entonces, recapitulación. States of Elevation, que ha comenzado hoy, según grabo esto, sería recorrer o hacer cumbre, mejor dicho, hacer cumbre en los 67, o los que estén en propiedad pública. 67 picos de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar que hay en los estados que comparten frontera. Esto excluye Hawái y excluye Alaska. Son los 67 picos de Estados Unidos. Y moviéndose, caminando, corriendo, trepando cuando está en la montaña, moviéndose en bicicleta cuando conecta los distintos sistemas o subsistemas montañosos, descansando el mínimo tiempo necesario, moviéndose a la mayor velocidad posible y siguiendo la línea lógica para conectar todas esas montañas. Vale, tenemos como antecedentes esos experimentos caseros de ayunar y mantener la actividad, de no dormir y mantener la actividad. Luego tenemos Pirineos, que creo que tiene un alto componente físico. Tenemos Conexiones Alpinas, que tiene un alto componente técnico y también del uso de mapas, vamos a decirlo así. Y entonces esto sería muy físico, ya no técnico, pero claro, todo lo que haya aprendido de esas aventuras anteriores, pues lo tiene que poner aquí en juego y de la mejor manera posible. Yo le he estimado 14 días para completar el reto, aunque no sé si se me ha ido la pinza, aunque mira, no lo he dicho antes, pero en la primera actividad sí que más o menos ha mostrado ese ritmo, ¿eh? O sea, más o menos lo que ha hecho en kilómetros desnivel en esta primera jornada, me refiero solo a la parte montañera, no la de ciclismo, pues sí que sería el 40%, algo menos de la mitad de la Nolan's 14, y lo ha hecho en algo menos de la mitad de tiempo. Con lo cual, es posible que, claro, tiene que mantener este ritmo durante todo el rato, pero bueno. Por cierto, otro pequeño paréntesis. En una entrevista reciente, Anton Kupriška ha dicho que no acaba de entender esto del ir en bicicleta, porque para Anton, si vas en bicicleta es porque vas completamente en autosuficiencia. O sea, que vas cargando tu comida, tu bebida o pues material para hacer un bivac. O sea, él entiende que esto de human powered, o sea, de usar solo la fuerza humana para moverte, tiene sentido cuando vas eso en completa autosuficiencia. Dice, pero ¿para qué vas a ir en bicicleta si detrás llevas una furgoneta que te lo lleva todo? Sí, vale, tú estás pedaleando, pero no es autosuficiencia. Bueno, son distintas visiones de las actividades de montaña. O sea, para Anton Kupriška lo que tiene sentido es yo salgo de mi casa con un mochilón cargado de cosas y una bicicleta, voy al pico o a los picos que tenga que ser y duermo y como y hago todo absolutamente con lo que estoy cargando yo mismo encima y regreso a mi casa tal como salí. Bueno, con los bolsillos vacíos de comida y bebida, pero esto sería lo que tiene sentido para Anton Kupriška y claro, es que esto sería impracticable. O sea, esta magnitud de estos proyectos, si no llevas una furgoneta de apoyo, claro, y a todo lo que tiene que hacer Kilian le añades que tenga que cargar con material para hacer bivac y tenga que parar en establecimientos para comprar la comida, incluso tenga que cargar un hornillo para cocinar, bueno, en fin, ya es que sería completamente inviable. Como digo, visiones distintas. No sé, como decía antes, si podrá mantener el ritmo con el que ha empezado. De hacerlo, eso sería esto sideral, estratosférico, y luego no sabemos también dónde queda este asunto de los senderos vetados. O mejor dicho, todo lo que sea fuera sendero, que parece ser que no se puede pisar. Esperemos que no le meta en un lío. Y bueno, yo creo que por su integridad física no tenemos nada que temer. Eso ya digo que no tiene ese componente técnico y de exposición a los elementos como tenía Conexiones Alpinas. Y en fin, solo queda seguir, como suelo decir yo, la historia en directo, ¿no? Que muchas veces, bueno, este concepto que voy a explicar enseguida, se lo debo o se lo he robado a Juan Luis Arzuaga, el paleoantropólogo. Bueno, él dice que seamos contemporáneos, nos anima a ser contemporáneos, es decir, a admirar
a la gente que todavía está viva, ¿no? Que parece que siempre miramos al pasado, que si Einstein, que si Newton, que si Darwin, que si Ramón y Cajal. Pues no, tenemos la historia haciéndose en directo. Entonces, seamos contemporáneos, admiremos lo que está ocurriendo right here, right now. Bueno, espero haber aportado información interesante y me despido diciendo lo siguiente. Ala, a pisar sendas y a estar atentos a lo que hace Kilian Jornet. 1,